Seguramente has oído hablar de las heridas emocionales, de las heridas del alma, de las vulnerabilidades, de los miedos y te sientes identificado con algunos de estos conceptos. Hoy en día se habla mucho de estos temas porque cuando nos sentimos incómodos ante las situaciones, cuando actuamos desde el miedo o cuando simplemente no actuamos como nosotros mismos, estamos actuando desde el miedo y no desde la autenticidad. Quédate porque hoy hablaremos de las 4 heridas, cómo funcionan y cómo puedes empezar a sanarlas. Bienvenida, bienvenido a Amani Conecta con tu Esencia. Este espacio diseñado para inspirarte, reflexionar y crecer cada día. Porque en Amani creemos que todo comienza desde el interior. Conecta con tu esencia, abraza tu propósito y vive con sentido. Antes de empezar, te cuento que el 83% de las personas que escuchan mi contenido no se encuentran aún suscritas ni al canal de YouTube ni al canal de Spotify. Así que este es el momento en que si te ha gustado los videos que has visto, si te has conectado con mi contenido y conmigo, le des clic al botón de suscribirte y actives las notificaciones para que YouTube te pueda avisar cada que tenemos un video nuevo. Estamos en esta dinámica tipo serie y en los anteriores capítulos te hablé de estrategias y de amenazas, pero le llegó al turno a las heridas para que tú entiendas por fin qué es eso que estás intentando proteger. A lo largo de estos capítulos te he dicho que las heridas son como filtros a través de los cuales vemos la vida y las situaciones que nos pasan. Seguro también a través de los capítulos has logrado interpretar que entre más grande tu herida, pues más grande el filtro. Y entre más grande tu herida, pues más grande van a ser las amenazas que ves en tu entorno y vas a ver que en donde hay pequeñas cosas, tú ves amenazas gigantes por el tamaño de tu herida. Las heridas son como memorias emocionales, son atemporales y aespaciales. Primero, vámonos con un ejemplo lindo. Si tú eres un gran seguidor de este podcast, entonces ya habrás visto la foto favorita que tengo con mi papá, que es tocando organeta, cuando él me regaló mi primer instrumento musical, más o menos a los 8 años. Yo cuando veo esa foto o cuando simplemente pienso en esa imagen, recuerdo por completo la emoción que tenía en ese momento. Recuerdo qué pasó, recuerdo que nos sentamos un rato a tocar el instrumento, aunque no teníamos ni idea de tocar organeta, y fue un momento de conexión muy especial para mí. Cuando yo recuerdo ese momento, puedo traer a mi mente y a mi cuerpo la emoción que tuve, y se me llena el corazón de alegría y de nostalgia como la viejita de Intensamente. Sin importar que la sala de mi casa ya no se vea como estaba en esa foto y sin importar que no estemos en ese momento, yo logro recordar lo que sentí. Asimismo, me acuerdo también de las cosas negativas. Por ejemplo, recuerdo muchísimo que más o menos como a los 17, 18 años, yo cometí la grave, no sé si la palabra es estupidez y si esto se puede decir por acá, pero cometí la grave estupidez de subir un puente de carros durante una ciclovía un domingo en patines y luego bajarlo también en patines. Lo que sucedió básicamente es que yo iba montando mis patines, me caí bajando el puente, me raspé todas las rodillas, tengo unas cicatrices súper grandes en las rodillas a raíz de eso y terminé, mejor dicho, lastimada de una manera tremenda. Me acuerdo perfecto, aunque no esté en ese momento, aunque no exista una foto de ese momento, el dolor que yo sentí, cómo me sentí cuando me tuve que quitar la ropa pegada de la costra que ya se me había formado en la rodilla, lo que lloré por el dolor físico que tenía. Recuerdo perfecto la emoción que sentí aunque no me encuentre en ese momento. Cuando te digo que tus heridas son atemporales y aespaciales, básicamente significa que tú puedes revivir la emoción de algo que te dolió. Lo que pasa es que hay muchas cosas en tu vida que tú no eres consciente que fueron amenazas que se crearon durante esas situaciones. Yo te podría decir que yo no me volví a montar en unos patines desde esa situación. De hecho, al final tuvimos que vender esos patines y todo porque yo era incapaz de montarme en ellos después de haberme caído de esa manera. Pero hay un montón de amenazas, personas, situaciones, cosas que tú no sabes que tu cerebro lo guardaron como un peligro y en realidad así quedaron almacenadas. Entonces, cuando te enfrentas a esas situaciones, empiezas a percibir que hay un peligro ahí. ¿Por qué es importante hablar de heridas? En el capítulo de las amenazas, que si no lo has visto te lo voy a dejar por acá, te explicaba que la manera de empezar a sanar tu relación con esas amenazas es enfrentándolas, es exponiéndote a esas amenazas que pueden ser muy pequeñas o muy grandes, pero que tú ves como grandes leones y al final después de enfrentarlas entiendes que son pequeños gatitos. Lo que va a pasar a medida que tú vayas enfrentando tus amenazas es que te vas a dar cuenta que no es tan grave como parece y que esa herida que era gigante se va a ir reduciendo. Esto es importante porque a medida de que el tamaño de tu herida se vaya reduciendo, tú vas a tener la capacidad de ver la vida desde un lugar mucho más imparcial. Ya no se va a tratar de que la gente está intentando hacerte daño, de que juegan contra ti, de que te hacen cosas malas, sino
sino que vas a tener una visión un poco más neutra de la vida. Al final eso lo que te va a permitir es concentrarte ya no tanto en el exterior, en lo que te hacen, en intentar defenderte, sino concentrarte en la versión de ti que quieres construir y vivir desde la autenticidad. En la serie que hicimos anteriormente, que si no la conoces te la voy a dejar por acá, hablamos de que para poder construir nuestro propósito tenemos que vivir en autenticidad, y para vivir en autenticidad tenemos que vivir muy conectados a 4 cosas: nuestros vínculos poderosos, nuestras acciones significativas, la gratitud y el disfrute. Para que tú puedas llegar a vivir en ese lugar de autenticidad y puedas realmente construir, por ejemplo, vínculos poderosos, tienes que entender que no te tienes que defender todo el tiempo del entorno que está a tu alrededor. Claro que hay cosas que sí son realmente amenazantes y eso no significa que tú no tengas que tener cierta prevención, pero entre más cercano vivas a la autenticidad y entre menos sea el tamaño de tu herida, vas a vivir mucho más conectado con las cosas que te van a permitir vivir de manera auténtica y empezar a encontrar tu propósito. ¿Cuáles son las famosas heridas? Tenemos a la insuficiencia, el rechazo, el desamor y el desprecio. Puede que en muchos libros teóricos tú encuentres 5 heridas porque el abandono también se clasifica como una herida. Según el estudio que hizo Efrén Martínez, encontró que el abandono estaba dentro del rechazo. Entonces por eso él solamente clasifica 4 heridas, que son las que te acabo de mencionar: insuficiencia, rechazo, desamor y desprecio. También puede pasar que tú tengas las 4 heridas y eso no significa que sea bueno o malo, simplemente significa que eres una persona hipersensible, así lo llama Efrén, y es que tienes sensibilidades alrededor de las diferentes heridas, pero eso no es malo. Para que te resulte mucho más fácil empatizar con una o varias de las heridas, te quiero compartir cuáles son las principales creencias que tenemos en nuestra mente cuando tenemos alguna de estas heridas. Cuando tienes la herida de la insuficiencia, tienes creencias tipo: si no estoy haciendo lo máximo, entonces no vale, o si no te das el máximo esfuerzo, eres un mediocre, o equivocarse y fracasar es inadmisible. Cuando te sientes así, lo que realmente quisieras es sentirte capaz, suficiente y completo. Cuando tu herida es el rechazo, tienes creencias tipo: ser rechazado es horrible, o que se burlen de ti es lo peor que te puede pasar, o si no te aceptan en algunos contextos, entonces no vales tanto. Cuando te sientes así, lo que realmente quisieras es sentirte aceptado y aprobado, tener parejas y relaciones interpersonales estables sin tener que esforzarte demasiado por sentirte conectado, aprobado o aceptado por esas personas o esa situación. Cuando tu herida es el desamor, tienes creencias tipo: si no te admiran, no pueden amarte, o si no están pendientes de ti todo el tiempo, entonces es porque no les importa, o que la indiferencia es algo terrible. Cuando te sientas así, lo que realmente quisieras es sentirte amado, respetado y valorado. Cuando uno escucha el nombre de esta herida, el desamor, uno automáticamente lo lleva al amor romántico, pero la realidad es que cuando estamos hablando de esta herida, estamos hablando de no sentirte admirado. Y por último tenemos el desprecio. Cuando tú tienes el desprecio, tienes creencias tipo: si te descuidas pueden pasarte por encima, o algunas personas podrían pasar por encima tuyo si no te cuidas, o todas las personas son ventajosas. Cuando te sientas así, lo que realmente quisieras es sentirte libre y sin obligaciones impuestas. Quisieras sentirte en contextos leales, ya sea en lo personal o en lo laboral. Con todo esto, yo no quiero decirte que vas a vivir en un mundo libre de amenazas. Seguramente no, porque habrán contextos que por su naturaleza y por cómo son en la realidad van a ser contextos amenazantes. Lo importante es que empieces a entender que a medida que vas sanando tu herida, las amenazas se van a ir volviendo cada vez más pequeñas. Te voy a poner un ejemplo. Estás discutiendo con tu pareja y en medio de la discusión tu pareja te dice algo como: es que yo no puedo estar pendiente de tus mensajes cuando estoy en una reunión de trabajo. Si tú tienes la herida del desamor, entonces en tu cabeza se va a empezar a generar un diálogo interior sobre: claro, es que esta persona no me ama, no quiere estar pendiente de mí, no siente que deba estar pendiente de lo que me está pasando, de lo que está sucediendo, y se va a armar todo un diálogo que lo único que va a llevar es a que tú ataques, a que tú uses alguna de tus estrategias aprendidas para atacar ante la situación. Seguramente se va a armar una discusión terrible que no vas a poder parar, y así es como las parejas terminan separándose. Pero supongamos que tu herida es más pequeña. Tu pareja y tú siguen la discusión, recibes este mensaje por parte de tu pareja, sientes incomodidad, sientes un poco de malestar, pero los siguientes días te dedicas un poco a procesar el por qué esa frase te generó incomodidad. Al final llegas a conclusiones como: claro, es racional que mi pareja no pueda estar todo el tiempo pendiente de su celular mientras está en una reunión de trabajo importante y yo simplemente le estaba diciendo que necesitaba que compráramos algo de comer para esta noche. Una cosa importante de conocerte es que tú también aprendas a comunicárselo a los demás. Hace unos días, en una discusión de pareja que teníamos con mi novio, yo le decía
como yo sé que no es tu intención que eso me haga sentir insuficiente, pero me hace sentir insuficiente, porque el diálogo interior que se generó en mi cabeza es que no valgo lo suficiente o que realmente yo no tengo las capacidades para hacer lo que estoy haciendo. Ese fue el diálogo que se generó en mí. Tú no me dijiste eso, pero eso es lo que está pasando en mi cabeza. Te voy a enseñar una herramienta que dice la famosa Brené Brown en uno de sus podcasts o en uno de sus, iba a decir shows, pero no sé si eso se le puede decir como tal show, y en uno de sus libros que se llama Más fuerte que nunca. Ella dice que es muy importante que le expresemos a las otras personas la historia que nos estamos contando. Una cosa es la situación que tú vives y otra la historia que te estás contando alrededor de la situación que tú vives. Volvamos al ejemplo de las discusiones de pareja. Muchas veces tu pareja te dice algo, seguramente no con la intención de herirte, pero tú desde el lugar de tus heridas y obviamente como identificas su diálogo como una amenaza, lo recibes y lo tomas directo a la herida, directo a la yugular. Pero es importante que aprendas a comunicarle a otros la historia que te estás contando, porque lo que esa frase produjo en tu cabeza solo está en tu cabeza. La otra persona no tiene ni la más mínima idea del diálogo interior que se generó a través de la situación que ocurrió. Entonces es por eso que también es importante que después de conocerte lo comuniques a otros para que esas personas entiendan todo lo que se genera en tu mente cuando están en medio de esas discusiones o todo lo que puede pasar por tu cabecita a raíz de cómo funciona tu herida. A medida que te vas conociendo, también puedes verte desde un lugar de más amor y compasión. Cuando tú ya tienes esta radiografía de tu personalidad, te permite verte desde un lugar mucho más amoroso porque entiendes que muchas de las reacciones viscerales o dramáticas que tuviste eran desde un lugar de defenderte y no desde este lugar de ay, yo soy la malvada de la historia, sino simplemente estabas intentando atacar o huir a algo que te hacía sentir lastimado. Otra cosa muy importante de conocerte es que te va a permitir poner límites saludables. Como te decía, hay muchos contextos que van a seguir siendo amenazantes independiente de que tú te conozcas y cambies. Por ejemplo, hay muchas tías pasivo-agresivas que cuando te ven, o a mí no me pasa, gracias a Dios, yo tengo casi que las mejores tías del mundo, pero hay muchas tías pasivo-agresivas que cuando te ven te hacen comentarios como, ay no, tú cómo estás de gorda, cómo estás de descuidada y para cuándo vas a tener los hijos. Si tú ya sabes que ese contexto es amenazante y tú ya le comunicaste a esa persona que te sientes no amenazado y no lo vas a poner en estos términos como tan técnicos, pero sí lo vas a poner como desde un lugar de conversación y de comunicación y esta persona aún no lo entiende, entonces tú simplemente eliges poner ahí un límite saludable. Conocerte también te permite que tú aprendas a poner barreras sobre esas cosas que te hacen sentir amenazado para que ya no sean una amenaza. No solamente se trata de que tú cambies, sino que también entiendas a relacionarte mejor con el entorno para saber decir que no, para poner límites, para saber enfrentar las situaciones que te amenazan. Cuña publicitaria. El próximo 27 de septiembre en Bogotá tendremos la experiencia Volver a mí. Va a ser un espacio de conexión-aprendizaje donde vamos a hacer el test de personalidad que te permite obtener esta radiografía de tu personalidad. También vamos a hablar un poco más de estos temas para que tú me puedas hacer preguntas directas y yo pueda darte solución a tus dudas y vamos a compartir un delicioso desayuno. Si te gustaría compartir conmigo esta experiencia de Volver a mí, te voy a dejar el link de inscripción en la descripción de este video para que vayas y te inscribas. ¿Cómo hacer para que tus heridas sean más pequeñas? La respuesta corta sería sanándolas, pero vámonos un poco a la respuesta larga. Y la verdad es que la respuesta larga no está solo en este video, sino está en los otros dos videos anteriores. Para que tú puedas sanar tus heridas, tienes que empezar por soltar tus estrategias. Cuando tú sueltas tus estrategias, cuando tú sueltas las acciones que regularmente ejecutas para enfrentar una amenaza, entonces te vas a encontrar expuesto a las cosas que te amenazan. Y cuando estás expuesto a esas amenazas, lo único que puedes hacer es lo que vimos en el segundo capítulo, enfrentarlas. A medida que vas enfrentando tus amenazas, vas haciendo que tu herida se vuelva cada vez más pequeña, porque lo que le estás diciendo a tu cerebro es que esa cosa que tú percibes como amenazante ya no se ve tan amenazante como cuando eras el niño de 5 años. Así que esto es un proceso que tienes que abrazar con muchísimo amor y con muchísima comprensión, porque soltar tus estrategias no es fácil y como te contaba en el capítulo de las estrategias, habrá cosas que realmente sean tu estrategia para enfrentar eso que sientes como una amenaza y habrá otras cosas que simplemente sean algo que te gusta hacer. Efren dice mucho esto, y es que tú puedes ver corriendo a alguien en la calle, pero tú no sabes si esa persona
va persiguiendo algo que ama o va huyendo a algo que le teme. Cuando yo tuve una de las clases de mi certificación de coach con Efren, yo le preguntaba cómo saber que, por ejemplo, este tema de ser súper estructurada, súper organizada, es algo desde mi sensación de querer enfrentar mi amenaza o desde la necesidad como de ser organizada y cumplir mis sueños. Y él me decía, la conducta observable es la misma, es decir, tú te vas a seguir viendo como una persona organizada y estructurada a la que le gusta llevar un cronograma, pero vas a empezar a sentir en tu interior que no lo estás haciendo desde ese lugar de enfrentar lo que te amenaza, sino desde un lugar de pasión y de autenticidad. Hoy en día, por ejemplo, les contaba en el capítulo de las estrategias que yo amo hacer listas de las cosas que tengo pendientes por hacer. Primero porque soy Dori, soy súper desmemoriada, pero segundo porque identifiqué que no era algo que yo hacía como para proteger mi insuficiencia, sino que lo hacía desde un lugar de autenticidad para mantenerme organizada, para mantener el balance de mi vida y para mantener el foco en las cosas que quiero hacer. Otra cosa súper importante para sanar tu herida es sanar tu diálogo interior, porque no sirve de nada que tú empieces a soltar tus estrategias y enfrentar tus amenazas si continúas con el diálogo interior que ya tienes como súper impregnado en ti. Si tú todo el tiempo te estás diciendo como no eres suficiente, no vales, vas a sentirte desaprobado, vas a sentir el rechazo de los demás, la gente no te admira, pues ese diálogo se va a perpetuar ahí independiente de las acciones que tú tengas en el exterior. Así que también es muy importante que trabajes en tu diálogo interior para empezar a decirte cosas diferentes. De hecho, mientras escribía este capítulo se me ocurrió una súper idea y es hacerles un mini curso para empezar a transformar nuestro diálogo interior. Así que lo voy a hacer y apenas lo tenga se los comparto para que nos pongamos en la tarea de transformar un poquito esas cosas que nos decimos acá. Espero que este capítulo te permita verte desde un lugar de amor y compasión. Entender mi personalidad a mí me permitió sentirme mucho más liberada y entender que todas esas reacciones que usualmente yo tenía venían de un lugar de protegerme. Pero también fue un poco abrumador porque es importante entender que no solo basta con conocerte, sino que hay que hacer la tarea, hay que empezar a trabajar por transformar esas cosas y vivir una vida mucho más auténtica. Espero que toda esta información de valor te haya servido un montón y hayas logrado como engranar un poquito la radiografía de tu personalidad. Todavía no se acaba esta serie, tenemos el último capítulo de la próxima semana para que tú también aprendas que puedes oponerte a lo que heredaste o a lo que aprendiste. Porque estas cosas, nuestras estrategias, nuestras heridas, las amenazas, todo proviene de nuestra historia y nosotros tenemos la capacidad como seres humanos de oponernos a lo que pasa en el exterior. Si quieres más información y conectar conmigo de una manera diferente, entonces recuerda que puedes encontrarme en Instagram y TikTok como somos.amani. Y si este video te gustó, entonces espero que le des un like, te suscribas y actives las notificaciones para que nos veamos la próxima semana y nos veamos todos los martes infinitamente mientras tengo este canal de YouTube. Te mando un abrazo enorme, espero que te haya gustado un montón este capítulo y nos vemos el próximo martes.